Hola amigues, bienvenidos todos al episodio número 113 de Esto también es política, el podcast que llega hasta tus orejos en estas etapas de coronavirus y confinamiento para que disfrutes pues, de un rato de cultura en general, también de conocimiento en el que te vamos a poder plantar unas pequeñas semillitas en tu cerebro, ¿no? Y vamos a hacer que empiecen a nacer por dentro esas pequeñas plantas que van a rebrotar o que van a hacer rebrotar en ti el ánimo por... Bueno, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Fascinado, absolutamente ¿Ves? fascinado Eso con es lo esta que se intro. llama jardín máximos. Sí, Nunca verdad que mejor dicho. no. Uno de los términos que nos han hecho ricos y famosos, Mario. Efectivamente, creo que es la palabra que nos define. Los nuevos ricos y los nuevos famosos. Sí, Bueno, somos una pero, nueva casta. pero todo humilde al mismo Todo tiempo. humilde, efectivamente. Ricos y famosos desde la humildad que nos han hecho llegar las mierdas de los que, no, de los que nos siguen. Esa es nuestra humildad. A partir de ahí, todo para adelante. Bueno, un saludo, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Confinado. ¿Tú qué tal? Pues más o menos igual. Oye, ¿has hecho ¿Cómo te mucho ayudo? deporte desde que estamos ahora ya en estas mandangas nuevas? No. Me ha gustado mucho el silencio porque le da un poquito del toque, Eh, ¿no? Como de que va a ser que sí, pero luego es que no. No, no, es que podría inventarme algo, pero mi humildad me lo impide. Y total, tampoco, Genial. tampoco hace falta aparentar más de lo necesario. Pues No, no. mantengamos nuestra humildad, eso ante todo. Y yo tampoco, he hecho cero deporte. A veces me ha sacado el niño a pasear, pero nada, de ahí poco más. No hemos salido. Yo es que cuando me he sentido tentado de salir, he visto mucha gente haciendo lo que no debe y he dicho, "Puf, Claro. total, mi salud tampoco es para tanto". No, efectivamente, al final no es una cosa que tengamos que cuidar demasiado porque, bueno, O pues no. Bueno, ya tenemos, tenemos tiempo de sea, momento. quiero decir que si se me jode la salud, que sea porque yo lo he decidido, no por salir y que los demás me la jodan, ¿sabes? Eso es, eso es. Traga, cuidado que te ahogas. No, es que ¿Qué? alergia, alergia, Ah, alergia. vale, que eso también es muy bonito. Oh, una locura. Lo primero, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, los que nos estáis Nada, de nada. escribiendo. Nada más, de nada. Muchas gracias a los que también nos estáis viendo a través de YouTube, porque ahora colgamos también los podcasts a través de YouTube y podemos, bueno, pues hacer mandangas con las manos y cosas así, que tampoco se ven mucho en el podcast y no lucen demasiado, pero bueno, si estás en YouTube, pues por lo menos el rato te echas. Recordaros como siempre, el canal de Telegram está más arribita que nunca, t.m/etpolítica, entráis ahí y ya disfrutáis de lo que está pasando. El otro día tuvimos un ataque de bots rusos, que fue la maravilla, y Miguel Rusos sacó... precisamente no. No eran No. rusos, igual eran rusas. Ah, ya, es que yo no estuve. Y Miguel sacó las machine guns y Sí. se puso a echar a diestro y siniestro. Bueno, Sí, Noé, un sí, saludo. Un un saludo, saludo y Noé, unos no te perdones. enfades. Es Pero es que que no sé manejar todavía ya la herramienta. claro, y las machine guns, a veces tú te pones a dispararla y se te va, porque tiene mucho retroceso. No, claro, y que yo que sé, apretas el gatillo y tampoco controlas dónde van todas las balas, ¿sabes? Porque Efectivamente, si no estás efectivamente. acostumbrado. Esa frase creo que la he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida. Hmm, Bueno, pues después de esta introducción y que nos podéis visitar, ya sabéis, como siempre, en las redes sociales y en la mayoría de métodos que siempre os ponemos en el contacto al final del podcast, vamos con el episodio de hoy en el que vamos a hablar un poquito, Dime, perdona. Sí, Claro, es que lo bueno es que ahora nos podemos hacer señal por claro, vídeo. por eso, somos profesionales. Antes de empezar, hay que mandar un saludo porque nos han escrito a Facebook Sí, un neerlandés fíjate, que se llama fíjate. Dion Mebius, Sí, que parece más no me voy a científico del reír. siglo No XIV. me voy a reír porque también hay nombres que son así raros, no pasa nada. Bueno, Dion Mebius nos ha escrito, nos ha agradecido los programas que nos escucha desde Países Bajos, Sí, lo cual a mí ya me fascina. que también, Está muy... perdona, pero el nombre que has dicho parece que has dicho guión medius, que es como lo llamaban al guión medio en latín, ¿no? Los romanos. efectivamente, pero no Vale, es vale, Dion con D. Mebius. Vale, ¿Vale? Nos agradece el podcast y que lo utiliza para mejorar su español. muy bien. Pues vas a ir de culo, muchacho. Quiero Vas. decir que nuestros mensajes han calado. Áncala por fin. Cuando tuvimos el debate de el podcast que habla en tu mismo idioma, que si Mm, no, ¿qué tal? Le dijimos, pues que aprendan. Mira, nos ahí están está, empezando a hacer caso. ahí está. Ya estamos reconquistando Holanda. Señores, estamos... Real Academia de la Lengua Española, aprendan a hacer comunicación buena para fomentar nuestro idioma. Nos queda poco para recuperar Flandes ya.
Vamos al temita de hoy, vamos a sentar un poquito las bases, creo, de dónde estamos, ¿no? Con toda esta crisis pandémica y hacia dónde vamos en un futuro. ¿No es así, Miguel? Y si no, desmiéntemelo. Decía que, bueno, no decía nada porque estaba callado. Bueno, ibas a Que decir. iba a decir que efectivamente la semana pasada tuvimos un nuevo capítulo de la nueva serie de Politflix, ¿Mm? a la que yo he llamado Politivirus. Y que vamos a hacer una reseña de vez en cuando. No iba a decir semanal, pero no, es para cuando nos dé la gana. Está guay porque al final no ponen todos los capítulos de una vez, entonces no, al final no te los tragas todos enteros, ¿sabes? Claro. Entonces lo vas viendo poco a poco. Eso también lo digo yo de vez en cuando. Bueno, pues Politivirus, la nueva serie que tiene un récord de cuota de pantalla en este momentazo en el que se votaba la continuidad del estado de alarma, ¿no? Esos momentos de tensión, hay un poquito, que trama, ¿eh? Very tension y qué va a votar este y qué va a votar lo otro cuando todos sabíamos más o menos qué iba a pasar. Bueno, pero se confirmó el día antes, que tampoco... Ya, Cuidado, bueno, no es a lo que estamos acostumbrados. Cuando se filtró el guión. Claro, hombre, al final lo tienen que sacar con anterioridad también para sopesar un poquito la información, el pensar de la gente, ¿no? Como hacen Sí, con las series. Claro, A ver, el fandom. A ver claro, a qué dice. veces te filtran eso, el guión, y dicen, bueno, pues a ver qué piensa la gente y si no lo cambiamos a última hora. También te digo que la mayor parte de series que han sido éxito y que luego han acabado mal porque han empeorado mucho su calidad ha sido precisamente por hacer demasiado caso al fandom. Ya es verdad. Yo lo voy dejando ahí, cada uno que establezca sus paralelismos y lo que considere. Esto también es política, el podcast que informa de todo en general y que opina de lo que le sale el pirri. Hombre, a ver, si vamos a ser los únicos en España que no lo hacemos. Efectivamente. Bueno, también nos enteramos de que las provincias españolas han iniciado las pruebas para entrar en el OT de la pandemia. Bravo. Para pasar de fases. Para pasar la pasarela. Algunas ya han conseguido pasar de fase, otras irán a la repesca, están en manos del público. Es la Intertoto, ¿no? Como cuando se juega la Intertoto para ir a la UEFA. Claro, es el torneo de verano este. No te preocupes, Mario, que con este símil Fernando Simón no nos puede echar la bronca. Nosotros no hablamos de aprobados y suspendidos. No. Tenemos claro que todos acabarán en el programa, en los shows en vivo. Sí. Simplemente que algunos tienen que pasar por la repesquilla. Nada más. Bueno, no pasa nada, claro, hay que mejorar. Siempre hay que algunos toques en la voz o lo que sea. Hay que guiarse por los expertos. Por el David Bisbal y el Melendi de turno. Y Manu Guix. Manu Guix. Y bueno, y vamos a empezar hoy por una cosa que nos pidieron en el Telegram, que es intentar aclarar un poco lo de las fases. Cómo funciona, intentar... Por si alguien no lo ha visto, me ha gustado mucho la cara que ha puesto Miguel cuando ha dicho lo de las fases. Ha dicho lo de las fases en plan... Pues es lo que hay, ¿no? Sí. Y bueno, pues intentar aclarar alguna alternativa a este estado de alarma, porque claro, cuando se puso en duda la continuidad del estado de alarma, todo el mundo empezó a ser experto en ciencias jurídicas y a decirnos que es que el estado de alarma en realidad no es necesario. Entonces simplemente venimos a sopesar si es necesario o no es necesario o en qué situación sería necesario, si te parece bien. Podríamos hablar aquí también de los maravillosos grupos de Telegram de Stop Confinamiento que nos han dado también unos días de gloria en los que, bueno, pues la gente eso cree que realmente el confinamiento, ya no el estado de alarma, sino el estar la gente confinada en sus casas sin pegarse un virus mortal, por lo que sea, pues no es bastante útil, no por lo que sea. No es suficiente para encerrar a la gente. Efectivamente, o sea, la gente tiene que estar libre chupándose las caras por ahí por la calle, por lo que sea. Bueno, mucho se ha hablado de las 4 fases, de sus nombres, como la primera fase es la 0, la segunda es la 1 y estas cosas. De los indicadores, se ha hablado mucho de Isabel Díaz Ayuso, en general. Muy bien. En general, sobre todo por las últimas, pues esos reportajes gráficos que se ha realizado. Sí, la Marti, bueno, la viuda de España o algo así. Está la mujer ahora, sí, sufriendo un montón. Bueno, hay que decir que, aunque se ha hablado sobre todo de Isabel Díaz Ayuso, no ha sido la única que ha recibido un no por respuesta en su vida. También, por ejemplo, provincias como Málaga o Granada o Valencia, o yo mismo he recibido un no durante mi vida. No pasa nada, todos bastantes recibimos veces. un no. Hay que aceptarlo, además, pues eso, siguiendo un poco las normas del juego. Y es más,
la verdad es que lo que dicen no ha sido la única, pero quizá sí que puede ser la que más ruido ha levantado en torno a ese no que le han dicho, ¿no? Sí, se mezcla un poco la cuestión de que el líder de su partido está un poco haciendo nada relevante, el señor Pablo Casado, y que ella se está erigiendo un poco como la voz de la, digamos, del ala más dura del Partido Popular Sí. con el gobierno. Fíjate, del Twitter, ¿eh? Del Twitter de, De ¿cómo se pecas. llama? De Pecas, al triunfo de la derecha, la derechita valiente, podríamos decir. Bueno, la derechita Instagramer, ¿no? Un poco. La derechita influencer, podríamos decir. Claro, claro. Estamos en ese momento. La derechita dulceider, podríamos hablar. Bueno. Efectivamente. Bueno, lo primero que quiero que hacer son algunas reflexiones para entender esto de las fases. Lo primero es hacer una crítica al gobierno y Sí. en general a lo mal que está comunicando todo, en líneas generales. Sí, en general. No me voy a meter en todos los aspectos porque este programa sería un maratón y no es la voluntad No es de el caso. este equipo. No. Es cierto que la inmensa mayoría de información que pueda ser de interés está disponible en Internet. Es decir, quien tenga un poco de interés accede a ella, a la mayor parte, repito. ¿Qué es Internet? Porque será una herramienta muy nueva, ¿no? Que solo manejéis los nuevos influencers. Bueno, sí, cada vez somos más, porque ya lo dijo Pedro, que cada vez se utiliza más el wifi, Sí. se utiliza más el wifi y tal, pero poco a poco parece que la gente lo va descubriendo. Antes era una cuestión de élites, esto, ¿sabes? Lo manejábamos 3. Mínimo, sí. Y ahora, pues mira, el aburrimiento pues hace que la gente pruebe cosas nuevas. Qué guay, qué guay, qué guay. Entonces digo eso, que la mayor parte de información de interés público, y esta no es distinta, es accesible a través de Internet, y sabes que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo que los ciudadanos tenemos que tomar parte activa en nuestra propia información, que esto bueno, yo compro un periódico y ya lo tengo todo hecho, se acabó hace mucho tiempo. Vives en el país de la piruleta. Correcto. De la piruleta Fiesta, que es la buena. Hombre, muy rica. Forma de corazón, grande, no te engaña. Al final tiene todo el caramelo que te promete. No Correcto. está vacía por dentro, menos. por ejemplo. No. Pero sí considero que momentos como este son un momento bastante excepcional. Sí creo que el gobierno debería haber hecho y debería hacer más por acercar la información al ciudadano, hacerla más comprensible, porque evidentemente no estamos en una situación normal en la que, bueno, pues si te quieres enterar bien y si no, pues tú mismo. Sí, no es el típico decreto que sacan en el BOE y al final nos quejamos de, oye, que lo han sacado, no haberlo leído, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, esto influye un poquito a todos. Claro. Y por si acaso aclarar a los fanses de la conspiración y de Iker, no estoy diciendo que el gobierno esté ocultando información. Lo que estoy diciendo es que debería hacer más por acercarla al ciudadano. Eso debería dedicarse más cuando tiene, por ejemplo, instrumentos tan potentes como Radio Televisión Española, ¿no? Que llega a todas las casas, bien sea a través de su radio o bien sea a través de la televisión. Y que está en el canal 1, coño, que sale cuando enciendes la tele, casi todas. Bueno, que tiene el canal 1 y tiene el canal 24 horas. Chaval, 24 horas ahí de todo el rato. Tiene Clan TV. O sea que... Muy bueno, Clan, ¿eh? Buena programación. Además, creo que no hacer llegar algunas de estas informaciones a la ciudadanía con claridad para que sea entendible, etcétera, hace que en una situación que es difícil, como es la que estamos, en una sociedad que ya de por sí la española ya es una sociedad bastante crispada de por sí, porque nos gusta mucho el pique. Sí. Pues claro, esto hace que la gente se caliente todavía más. Los unos porque defienden y los otros porque atacan y luego viceversa y así estamos todos. Entonces, yo creo que ayudar a que esta información sea comprensible y llegue a la ciudadanía ayudaría por lo menos a no dar más elementos de discordia o de discusión innecesaria a los ciudadanos. Sí, sobre todo al final porque si dejas, eso es lo que dices, si dejas las cosas claras, dices, oye, pues es que no tenemos por qué dudar de algo que nos están diciendo que es súper claro y que no. De todas maneras, también te digo que también lo que comentas de la sociedad española, vamos a dudar aunque nos digan esta pared es blanca y digamos, no, hombre, es que tiene tonos, ¿sabes? Es que puede ser blanco marfil, ¿sabes qué te digo? Ya, yo no sé distinguir el blanco marfil del blanco niebro o del blanco roto o del blanco hueso.
Eso porque no te has casado y has tenido que has mirado vestidos de novia, que eso es canela. Pues yo tampoco los tuve que mirar, pero Iba a decir, luego me lo han ¿te has mirado contado. un vestido de novia? Bien. No, bueno, porque primero me lo quise poner, pero me dijeron que no, que por lo que sea no, el novio no lo llevaba. Qué Desde excepción. luego, están coartando tu libertad. Mi liberté de presión, sí. Bueno, en un segundo peldaño de responsabilidad también situaría a las comunidades autónomas, a los gobiernos de las comunidades autónomas, Ujú, sean del signo que sean, porque ellos también tienen entes a su disposición, televisiones autonómicas, ujú. que pagamos con nuestros impuestos y que también deberían realizar un servicio público de este calibre para hacer llegar la información al ciudadano. Pero veo que en todos los niveles de la administración, pues todos están jugando un poco más a menos a lo mismo. Sí. Para los fans de la conspiración contrarios ideológicamente a los anteriores, Mm. decirles que yo tampoco estoy diciendo que las comunidades autónomas estén ocultando información, digo que tampoco ayudan a hacerla llegar al ciudadano, es lo que yo Efectivo estoy diciendo. Wonder. Que te iba a preguntar, no lo he visto mucho por ahí, pero no sé si ha habido, no sé si crispación o enfrentamiento entre comunidades autónomas que estén gobernadas por partidos diferentes al partido del gobierno. No sé si ha habido más choque o más enfrentamiento a la hora de entregar los papeles estos que tenían que entregar. No, en general, el gran choque, bueno, sí, la Comunidad Valenciana, que es del mismo signo, se ha quejado por no haber pasado a fase 1 en Valencia. Ujú. Creo que, y luego Andalucía y Madrid, que son gobiernos del PP, se han quejado por no pasar a fase 1 algunas de sus provincias, en el caso de Andalucía, y no pasar a fase 1 Madrid. Claro, Así choques por no hacer pasar de fase, no, porque Barcelona no ha pasado, pero es que tampoco se solicitó que pasara de fase. muy bien. Yo que sé, alguien por lo que sea debió Ujú. pensar que, oye, que si no cumplimos los criterios, pues casi ni lo intentamos. Guay, es Por lo que sea. lo de no he estudiado para el examen, no voy, ¿no? Pero Claro, luego está por otra parte Madrid, es en plan, no he estudiado para el examen, pero voy a ver si rasco el 5. Claro. claro, a ver si tengo suerte y cae lo que me sé. Ujú. Bueno, la realidad, entonces, bueno, aparte de eso, sé que con Feijóo han tenido algún problema porque Feijóo quería hacer un análisis, o sea, un estudio paralelo al del gobierno de seroprevalencia, pero que ya lo ha retirado porque no está valiendo para nada. Bueno, ya que sé. Bien, Cada comunidad tendrá su cosa, pero no ha habido grandes disputas más allá de eso, los casos de Andalucía, Valencia y sobre todo Madrid. genial. Bueno, decir que lo que quería decir con esto, reflexionar, es que parece que nuestros responsables políticos, sea el nivel administrativo que sea, parece que nos prefieren tener calentitos Ujú. y discutiendo. No sé si porque así a lo mejor, no sé si porque alguien está esperando que cuando acabe esto vaya a haber elecciones, no sé Oh. si porque prefieren que estemos encabezonados en discutir sobre algunas cosas que en realidad no hay demasiada razón sobre las que discutir, Ujú. para no fijarnos o no quejarnos de otras cosas, no lo tengo muy claro, pero que sí que eso es un mal endémico de todas nuestras administraciones, repito, encabezado por el propio gobierno de la nación, que es ahora mismo, y dado que estamos además en estado de alarma, el mayor responsable de hacernos llegar la información. Muy bien. Una de las cosas que acalenta a la ciudadanía, o por lo menos del entorno en el que yo me muevo, y me muevo afortunadamente en entornos bastante amplios, ahora me muevo virtualmente. Claro, Que de claro, efectivamente. no vaya a venir la policía aquí ahora a detenerme. No, que están escuchando todos los podcasts de España, pues, si alguien dice he salido de casa ilegalmente y empiezan a buscarle. Claro. Bueno, pues una de las cosas que más ha calentado en estos entornos, como te digo, ha sido como la falta de conocimiento de los criterios que se siguen para decretar que una provincia puede pasar de una fase a otra, concretamente ahora mismo de la fase 0 a la fase 1. Ujú. Y la otra cosa es quién forma parte de ese comité de expertos que decide esos criterios y por tanto que decide quién pasa a la fase 1 y quién no pasa a Sí. la fase 1. He estado leyendo en Twitter bastante hilos relacionados con esto, sobre todo con el tema de las personas que están dentro del comité y tal. Y bueno, ahora supongo que hablarás tú de ello, pero entiendo que a nosotros nos la tiene que sudar un poco, ¿no? También. Es decir, ¿qué más me da a mí saber quién lo hace o quién no lo hace si tampoco voy a meter baza? Si fuera una cosa de todos los españoles que de repente dicen, oye, vamos a mandar un formulario y tenéis todos que opinar, ¿no? A ver quién creéis que tiene que pasar de fase o quién tenéis que... Pues igual ahí sí que me interesa, pero en este momento no lo sé. Bueno, yo soy de los que cree que los gobiernos, todos, tienen que ser lo más transparentes posible. Sí. Y yo personalmente soy de los partidarios de creer que esos nombres se deberían conocer. Ujú. Pero
La cuestión es el por qué, lo que reside detrás es el por qué. Yo quiero saberlos porque toman decisiones que me afectan como ciudadano y considero que debería saber quién forma parte de esos comités, igual que debería saber quién conforma el gobierno o quién conforma el Tribunal Constitucional, porque son órganos cuyas decisiones nos afectan a todos. Igual que deberíamos saber, por ejemplo, qué reuniones tienen nuestros representantes políticos con empresas o con lobbies, por ejemplo, o con sindicatos. Esa agenda pública que, dado que me puede afectar como ciudadano, tengo el derecho a conocerlo. Y por eso yo sí que soy partidario de que se conozcan los nombres. Pero claro, la cuestión es ¿para qué? Yo quiero saberlo no porque yo les vaya a poner en cuestión o en duda. Sí. Porque yo no tengo ni puta idea de gestionar epidemias, ni de virus, ni de gestión sanitaria, ni de sanidad pública. Sí. No tengo ni puta idea. Yo no le puedo decir al señor Fernando Simón, que es el único nombre que conocemos, yo no le puedo decir al señor Fernando Simón si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Podré juzgar los resultados, pero yo no sé quiero decir, más que él, yo no sé. El problema es que a lo mejor hay mucha parte de la ciudadanía que cree que sí que sabe más que esos expertos se están equivocando en todo y que por eso hay que saber sus nombres para lincharlos, básicamente. Porque yo creo que esa es la sensación que se tiene un poco cuando el señor Fernando Simón dice que no va a dar los nombres porque eso generaría una presión sobre esas personas que quizá les impediría realizar su labor correctamente. Claro, repito. Lo que te iba a decir, viendo también un poquito la tradicional oposición que tenemos en este país, de unos o de otros, sería como un arma que utilizarían unos, los de la oposición en este caso, para decir, pues o ya empezar a sacar twitters, empezar a sacar estudios que han hecho estas personas, empezar a sacar que una vez pues le pegaron a un cuñado en una fiesta de Nochevieja, todo ese tipo de cosas que se apartan un poquito del tema del tema que se está tratando de si son o no profesionales de, pues en este caso de epidemiólogos o virusólogos o médicos o lo que sea. Claro, o sea, yo no puedo enseñarles a tomar decisiones respecto a la pandemia y de hecho deberíamos ser todos conscientes de que ellos se pueden equivocar. Voy a poner un ejemplo. Un médico sabe mucho más que yo de enfermedades. Hostia. Él lee una analítica y sabe lo que me pasa o lo que me puede pasar y aún así un médico se puede equivocar. Y evidentemente el médico asumirá sus responsabilidades. Si se ha equivocado y se demuestra que se ha equivocado, asumirá sus responsabilidades, pero en ningún caso dudamos de que un médico está intentando curarnos o liberarnos de la enfermedad. Sí. Sin embargo, yo creo que este no es el caso, por lo menos por lo que, evidentemente, repito, se lee en Twitter, que no es la sociedad, pero no solo en Twitter, en otros, ya te digo, en los grupos por lo menos en los que yo me muevo, donde el señor Fernando Simón es un héroe o el señor Fernando Simón es un traidor a la patria. Simplemente no podemos pensar que es un señor o un grupo de señores que están intentando hacerlo lo mejor posible, que probablemente se hayan equivocado en muchas cosas y que cuando se pueda evaluar los resultados de sus decisiones se decidirá qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pero tenemos esa necesidad de buscar responsables culpables, sobre todo más que responsables culpables, con quién pagar nuestra frustración o que estemos encerrados en casa. Y yo me pregunto, ¿y usted, señor ciudadano, lo hubiera hecho mejor? Usted que no tiene ni puta idea, que no sabe ni siquiera, hasta que no ha venido esta pandemia, no tenía ni idea de lo que era un virus. Un pangolín. Que seguía creyendo que los virus se trataban con antibiótico. Sí, o con homeopatía. ¿Qué te iba a decir? Molaría que el señor Fernando Simón de vez en cuando o alguna vez se enfadara y dijera, a ver usted, Antonio García, el de la calle Bravo Murillo 37, venga, que se venga aquí, que se ponga aquí a hacer su movida. A partir de ahora decide usted, me cago en todo. Que el otro día puso por Twitter no sé qué mierda de que yo no sabía hacer no sé qué. Pues venga, ahora se coloca usted aquí y venga, da la charla esta que doy yo todos los días. Claro, entonces, repito, yo soy partidario de que se sepan esos nombres porque creo que deberían saberse porque tenemos derecho a conocerlos. Pero yo cuando Fernando Simón dice que no lo va a dar por eso, pues yo lo entiendo. Claro. O sea, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo, me refiero que si yo soy un profesional de eso y visto cómo está el patio, a mí me dicen, por favor, ¿puedes venir a formar parte del comité como experto en lo que sea que eres? Y yo digo, sí, pero que no se sepa mi nombre. Como claro, se sepa mi nombre, yo me piro de aquí. Sí. Porque me van a linchar por todos los lados y yo no tengo por qué aguantar esto, pero yo soy un profesional, que evidentemente, repito, se pueden equivocar. Si es que nadie está diciendo que sean infalibles. Lo que digo es que saben más que el 99,99% de la población española. Sí, por muy poco que sepan. Sí. Exactamente.
Y entonces, pues eso, estamos en un país en el cual, bueno, esto ya lo hemos vivido, lo vivimos con los seleccionadores de fútbol, con los presidentes del gobierno, que todo lo haríamos todo mejor. Coño, yo soy profesor y me joroba mucho cuando me vienen a decir cómo hacer mi trabajo a alguien que nunca se ha metido en un aula con 20 o 30 adolescentes. Pues imagínate a un tío que tiene que tomar decisiones de las cuales pueden depender la vida de la gente. Pues a lo mejor esa presión a la que se le sometería, pues no sería compatible con su labor profesional. Repito, yo soy partidario de que se sepan los nombres, pero entiendo perfectamente que digan, no, como digáis mi nombre, yo hago humo. Claro, es una manera, pues sí, de meterles más presión de la que tienen. Así que amigos, relájense un poco, no tenemos que estar todos tan nerviosos, también hay que dejarse un poco llevar por los profesionales que están llevando todo este tema, porque bueno, más o menos las previsiones se están cumpliendo, es decir, fueron previsiones malas, se tomaron malas decisiones en algún momento, las previsiones han sido malas, pero las previsiones se siguen cumpliendo igual. ¿Que se pueden llegar a tomar malas decisiones? Pues también, o sea que tanto por una parte que es la nuestra como por su parte, pues tendremos que tirar todos del mismo carro. ¿Que no se lleva esto en este país? Porque nunca se ha hecho y nos flipó y hicimos episodios especiales, por ejemplo, cuando tuvimos el primer gobierno de coalición y en plan eso, todo el mundo estuvo muy nervioso. Pues sí. Pero nos tendremos que empezar a acostumbrar. ¿Que nos va a costar? Mucho. Bueno, veremos cómo acaba la serie de Netflix. Bueno, esta semana en uno de los múltiples grupos de redes sociales también te digo que había gente alterada, indignada, y te lo digo de memoria, pero casi podría asegurar que es literalmente, no era una persona ni dos, eran más, porque Madrid, cumpliendo los dos requisitos que se pedían, no le habían dejado a pasar a fase 1, evidentemente porque se iba contra Isabel Díaz Ayuso y contra la Comunidad de Madrid, porque esto es una cuestión de politiqueo. Sí, claro. No seré yo, gracias por este momento, no seré yo quien diga que en este país no hay politiqueo. Sí, hombre, no seré yo, desde luego. Llevamos un montón de años hablando de él aquí, también te digo, ¿eh? Por eso digo. Que la Isabel Díaz Ayuso y que el gobierno de la comunidad y el gobierno de España están jugando a politiqueo desde que todo esto empezó, incluso antes. Sí. Ahora decir, en la misma frase, que a Madrid, cumpliendo los dos requisitos que se piden, no se le ha dejado pasar, por eso es, pues eso, no querer saber de qué va el rollo. Los requisitos los he encontrado yo con una búsqueda de internet. Y no son 2, son 16. Perdona, una cosa antes de que entres con ese tema. ¿No crees que, y esto yo creo que ya lo hemos hablado múltiples veces y yo creo que el resultado va a ser el mismo de esta conversación, ¿no crees que los políticos sacarían más rédito político si dejasen un lado a la oposición en estos momentos en los que se tienen que centrar en un tema y lo intentasen hacer al 100% bien, centrándose en todo eso? Y lo digo en este caso sobre todo por el PSOE, y hemos visto tuites que están sacando en contra de cosas que está hablando el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando, señores amigos del PSOE, por muchas secciones que tengan y que cada uno se esté dedicando a una cosa, debería ser mejor centrarse en este asunto, que es el que les lleva, o el que tiene más importancia de cara al país, ¿no? Es decir, no sacarían más rédito político si dicen, oye, vamos a dejar a la oposición un poco al lado y vamos a intentar centrarnos en esto. Bien, espero que tu respuesta sea, hay elecciones dentro de un año, dentro de 2, por favor. Dos cosas al respecto. Una, en la cuenta de Twitter del Partido Socialista da cada vez más vergüenza ajena. Es terrible. O sea, es terrible. Y claro, los community managers del resto de partidos están frotando la mano. Yo pensaba que no había ningún community manager peor que el de Izquierda Unida. Que eso había que verlo. Pero el del PSOE se está esforzando y mucho. Porque claro, no puede ser que un gobierno con un presidente del Partido Socialista esté diciendo unidad, 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 y llega a tu cuenta de Twitter de tu partido y esté soltando mierda a diestro y siniestro. Pero, yo qué sé, llámalo incoherencia. A lo mejor. Sí, por lo que sea, sí. Y la otra, que si yo creo que sacaría más rédito político, sinceramente no lo sé. Fíjate que no me voy a mojar ni medio. En la inmensa mayoría de países europeos, donde también hay controversia política, pero no hasta los niveles en los que se ha llegado a España, eso hay que decirlo, casi todos los partidos de gobierno, que son partidos tradicionales, casi todos están subiendo y casi todos en intención de voto, y casi todos los partidos populistas están bajando en intención de voto. Aquí en España eso no está tan claro. Primero porque este tema se ha politizado desde el principio por todo el mundo ha querido sacar y quiere sacar rédito de esto, unos porque quieren derribar al gobierno, otros porque quieren demostrar que sin este gobierno España sería
se iría al infierno. Es decir, claro, y que la derecha es fascista y los otros que si somos un país narcocomunista bolivariano. Sí. Esto es a lo que se dedican nuestros políticos y a diferentes niveles administrativos. Casi todos los partidos de gobierno en Europa están ganando terreno a los partidos populistas en intención de voto, y aquí en España pues seguimos igual. Y yo entiendo que si los partidos siguen esta línea es porque alguien les está diciendo que esa es la línea buena de ganar voto. Con lo cual, yo no me atrevería a decir que su línea no es acertada en España. Ellos tienen muchos más estudios, tienen mucho más... Quiero decir, a mí me sorprende. A mí, desde luego, me da vergüenza ajena a mi clase política ahora mismo. Claro, es que yo, desde fuera, como, pues eso, un simple cuñado opinador de los muchos que hay, lo vería tan fácil. Digo, oye, pues mi partido se enfrenta a las elecciones, ganamos, estamos 4 años haciéndolo lo mejor que podamos dentro de todo tal. Si al final no os ha gustado pasados los 4 años, pues oye, votáis a otros a ver qué pueden hacer. Y si os ha gustado lo que hemos hecho, porque lo hemos intentado hacer al 100% por la población española, pues nos podríamos quedar si lo creéis necesario. Pero como veo que eso realmente, y además desde que llevamos haciendo este podcast, es una dinámica que no se va siguiendo, pues me resulta un poco extraño, ya te digo. Aquí todo se pasa por el filtro político. Y quiero decir, en líneas generales, pues yo no lo veo mal. Cada uno tiene sus intereses políticos, pero en una situación como esta, precisamente, ya. Entendiendo que el filtro político no se puede eliminar de la noche a la mañana y que probablemente todo tenga un filtro político, porque, como aquí bien decimos, todo es política. Pero, hombre, es como, no, si no es que lo hayan reducido, es que lo están aumentando todavía más. Pues, hombre, a mí evidentemente que a mí me parece... pero es mi punto de vista personal. Por supuesto que me produciría mucho más simpatía, por ejemplo. Me parece que actitudes como el vicepresidente de Castilla y León, el señor Igea, que es de Ciudadanos, del alcalde de Madrid, el señor Almeida, o el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por ponerte 3 casos de 3 partidos distintos, que simplemente se están dedicando a hacer lo que tienen que hacer, que tendrán sus problemas políticos y que incluso de vez en cuando hacen críticas, pero no con esa espuma por la boca que se suelta en casi todos nuestros dirigentes. Me parece que deberían ganar de cara a su población, deberían ganar mucho más prestigio y solvencia de cara a futuras elecciones, para mí. Sí. Pero se ve que no, que yo soy el raro en este país, Mario. Eres un raro, de verdad, queriendo buscar la normalidad también y que todos estemos bien y que vayamos prosperando. Somos unos raros. Vamos con lo de las fases. Te decía eso, que los criterios son fáciles de encontrar, que hay más de 2 criterios, no los 2 que decía Isabel Díaz Ayuso que Madrid cumplía y que por cierto no cumplía, y todos sabemos que no cumplían por 2 razones. La primera, porque la directora general de Salud Pública de la Comunidad se negó a firmar el informe porque no los cumplíamos y por eso dimitió. Y segundo, porque el propio consejero de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, confirmó que es que no cumplíamos los requisitos, con lo cual no sé a qué viene esta confrontación política y el encender a la gente diciéndole que sí, que lo cumplíamos, pero es que los socialistas y los podemitas y los bolivarianos nos han impedido pasar a fase 1. Sí, Maduro ha venido aquí a decir que no lo pasamos. Yo no, o sea, quiero decir, los criterios que se han establecido son estos. Podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero son estos. Si no los cumples, no pasas. No además, entiendo. Supongo que serán medibles, es decir, que tú lo puedes medir... Claro. Que si no, no tiene sentido, claro. Hay 3 tipos de criterios, siendo los más importantes. Por cierto, que está en un documento que además yo he visto rular en grupos de WhatsApp de esta gente que se queja, o de Telegram de esta gente que se queja, a pesar de que ese documento, anexo 1, o sea, todos nos pasaron 3 anexos con los de las fases. Todo el mundo ha mirado el 2, bueno, miento, todo el mundo ha mirado el 3, que es el del resumen cronológico de cuándo deberíamos estar en cada fase. El 1 y el 2 nos los hemos soplado por los cojones. Nos quejamos, pero no nos hemos leído el documento. Es que venían pocas imágenes, mucha letra. Claro. En ese documento 1 se establecen los criterios que dice principalmente epidemiológicos y de capacidad sanitaria. Pues criterios como el número de casos con síntomas compatibles con COVID-19, el número de casos confirmados, las PCR realizadas, capacidad de los servicios sanitarios, personal, camas, material, ratio casos sospechosos test, tiempos de consulta, tiempo de diagnóstico, porcentaje de casos nuevos, aislamientos, contacto de positivos y seguimiento de los contactos, ocupación de las UCIs, de las camas de agudos, material, capacidad de diagnóstico, infraestructuras medicalizables, etc, etc, etc.
Claro, la señora Ayuso, por ejemplo, decía que Madrid cumplía eso, sí, cumplía cuando teníamos IFEMA, que ya está desmantelado, y cuando Claro. teníamos los hoteles medicalizados, que están siendo desmantelados también. Claro, Y, nos cu- sacamos 3.000 camas de la nada, pero y esas cuando no camas no había existen en la realidad. y cuando no había virus también estamos preparados para eso. Claro. También hay criterios de movilidad. Se siguen los índices de movilidad interior en las provincias con respecto a febrero, el índice de movilidad entre provincias con respecto a febrero, el uso de transporte de largo recorrido, índice de movilidad en grandes municipios, uso de transporte público, movilidad de área de residencia y transporte de pasajeros y mercancías. Y otros criterios económicos y sociales como la afiliación a la seguridad social, el desempleo, los ERTES, el consumo de energía y otros indicadores por comunidad autónoma. Es decir, con todo esto entiendo que lo que se quiere es tener una visión global de la situación en cada provincia, que es la delimitación territorial que se ha decidido, aunque es modificable, como hemos visto en Castilla y León, donde Sí. se trata, donde a veces en la misma provincia hay comarcas que sí están en fase 1 y comarcas que se han quedado en fase 0, etcétera. Pues entiendo que se quiere tener una situación lo más global y completa posible para autorizar el paso de una fase a la siguiente. Pero a ver, entiendo que esto De también... la manera Sí, más segura posible. claro, Dentro de claro, que no claro. sabemos muy bien cómo es este virus, que repito, que es que a lo mejor parece que ya sabemos todos del virus y es que sabemos muy poquito todavía. Volviendo al cuñadismo y volviendo un poco a los grupos estos que comentas que te mueves y con los que intercambias información o opiniones, eh, puede ser que antes de las fases estas mismas personas o estos mismos grupos que se quejan ahora de no haber pasado, de sí haber pasado, son los que estaban pidiendo que por grupos pasasen a unas fases u otras. Es decir, me explico, que los que ahora se quejan de que no haber pasado una fase eran los que antes pedían que ciertos grupos se quedasen aislados y otros pudiesen salir a la calle o pudiesen mejorar. Sí, y también lo hablaré cuando hablemos del estado de alarma. Claro, bueno, no sé si son exactamente los mismos. Lo que Bueno, sí sé sí. es que en mediados de marzo, con 150 víctimas mortales al día, se pedía que había que encerrarnos a todos hasta el infinito y más allá. Ujú. Y hoy, a mediados de mayo casi, con 150 muertos, que ha habido hoy, unos 143, se pide que 143. nos dejen salir a la calle todos. Bueno, Hmm, pues esas son las cositas. hmm. Es que un mes da para mucho también. Un mes aislado, ya te has tragado todo Netflix, al final a ver qué haces. Claro. Bueno, entonces eso, simplemente recalcar que hay más de 2 criterios y Hmm, que en cualquier caso entiendo que para eso estarán las comunidades autónomas y el comité de gestión de esta crisis. Sabrán, quiero decir, las comunidades autónomas saben, se les ha indicado qué criterios se siguen y qué cifras se deben alcanzar. Principalmente la gran preocupación en la mayoría de sitios donde no se alcanza la fase 0 es o que bien ha golpeado mucho y muy fuerte la pandemia, que no hay, digamos, el sistema sanitario no se ha regenerado por completo para poder afrontar, por ejemplo, una nueva oleada, ujú. o que no hay capacidad para hacer test masivos desde los centros de atención primaria, que es de donde se quieren hacer los test. Más allá de eso, entiendo que cada comunidad autónoma conoce los criterios y sabe si los cumple o no los cumple. Sí, Y entonces, pues bueno, que Málaga, vamos a ver, la protesta, ¿por qué no se abre Málaga? No se abre Málaga porque empieza la temporada turística y Málaga es una ciudad que vive mucho del turismo. Que claro. puede haber un daño económico, nadie está negando, por cierto, que exista un daño económico y que aquellas provincias que siguen en fase 0 van a seguir sufriendo un daño económico, por supuesto, si es que nadie lo niega. Pero ahí ya vendrán más las prioridades de cada uno, que qué se prefiere, economía o salud pública. Claro. Si Ahora no, mismo las dos cosas se ven difíciles de combinar. volvemos a lo que comentábamos con Estados Unidos de que prevalece el sistema económico, el no perder dinero o el que muera gente, claro. Claro, entonces entiendo que el objetivo es intentar combinar las medidas de ambos tipos en la Ujú. medida de lo posible, pero si según esos criterios no los cumples porque se considera que no tienes el 100% de capacidad de afrontar una posible recaída, pues es mejor pararte y decirte, espérate una semana a ver si y haz lo posible para cumplir con los criterios. A mí me parece lógico. Repito, sin saber si los criterios están bien, si deberían ser menores, o sea, el nivel de exigencia menor o mayor, yo eso no lo sé porque no soy experto en el tema. Pero Ujú. cuando se ha establecido así, pues se tiene que cumplir. Ya está. No considero que haya más que pensar. No, no, maravilloso. Bueno, lo primero que se nos advierte cuando nos preguntan o cuando queramos saber qué podemos hacer en las diferentes fases
hay que decir que, bueno, hay que hacer dos advertencias. La primera, que en todas las fases y supuestamente en esa nueva normalidad que nos venden ahora, va a haber que seguir cumpliendo medidas de protección individual, mascarillas, guantes, de distanciamiento social y de seguridad de este tipo. En cualquiera de las fases, y entiendo que todavía después también nos tocará durante un tiempo, por lo menos hasta que encontremos tratamiento o vacuna, nos va a seguir tocando tomar este tipo de medidas y quién sabe si no, aún así nos las dejaremos puestas. Y la otra, que es que el plan que ha publicado el gobierno es variable, aviso. Es decir, nosotros vamos a intentar explicar lo que es el plan del gobierno, pero que se puede variar porque, claro, habrá que ir viendo la evolución de las cosas. Por cierto, otra de las cosas es que el cumplimiento por fases está pensado para que si hay algún rebrote o lo que sea, se pueda dar marcha atrás rápidamente. Claro. Se reserva el derecho de admisión. Correcto. Bueno, la fase 0, que es en las que nos hemos quedado algunas provincias, entre ellas en la cual nos encontramos, Mario. Sí. En esta, pues seguimos teletrabajando, los que podemos hacerlo. Escalonamiento en entradas y salidas allí donde no se pueda teletrabajar. Tenemos los paseos de niños mayores y convivientes, es decir, solo en parejas o, bueno, en los niños es un adulto con un máximo de 3 niños, convivientes de 2 en 2 y si no individual, y los mayores con el conviviente y como mucho con la persona que les cuida. No hay opción de hacer reuniones sociales, señoras y señores. Voy a gritarlo un poco para que me oigan en mi barrio, ¿vale? Vale. Señoras y señores, estamos en fase 0. Todavía no se pueden hacer quedadas, coño. Señora. Y además, tampoco es una necesidad. Es decir, hemos estado 2 meses luchando todos dentro de nuestras casas, confinados. ¿Qué más te da? Incluso, por ejemplo, lo de salir con una persona con la que vivas. O sea, ¿tienes esa necesidad de salir a pasear o hacer deporte con esa persona, yo qué sé, pudiendo evitártelo? Es decir, si es que si puedes evitártelo, ¿qué más da? Bueno, a mí lo de pasear con convivientes o con una persona con la que convivas, bueno, si no te lo has pegado ya, te da lo mismo. Por cierto, lo de hacer deporte es individual, no es parejas tampoco. Hacer deporte es individual. Está saliendo el pelotón ciclista de la Vuelta a España, he visto yo por aquí por el Anillo Verde. Pero lo que no entiendo son esas quedadas y reuniones sociales en lugares que si quieres quedar con alguien para hablar con alguien, bueno, pues haces como que te encuentras en un sitio y de una acera a otra te hablas. Sí. Pero no hagáis corrillos, coño. Que tampoco ¿qué parte no estáis entendiendo? No te tienes que contar nada interesante, que tu vida es un absurdo. Y se lo digo así ya, a la cara. Me gusta esa actitud. ¿Lo has visto? Bueno, también en esta fase 0, por si acaso te lo digo, está permitido cuidar huertos familiares que estén dentro del municipio o en un municipio adyacente. Ahora ya sí, tenía yo las patatas un poco desatendidas, me va a pasar esta tarde. Vale. En esta fase 0 sí que se está permitiendo ya la reincorporación de trabajadores sociales, porque cuando se pasa a fase 1 se empiezan a abrir estas acciones de servicios sociales y digamos que se van permitiendo la incorporación de trabajadores. La educación sigue siendo online o a distancia. Y se permite la apertura de locales minoristas con cita previa, con un horario preferente para los mayores de 65 años y que en ningún caso puede haber más clientes que personas que puedan atenderles. Es decir, si tienes 3 trabajadores, podrá haber 3 personas en la tienda siempre y cuando el espacio lo permita, pero jamás más y siempre con cita previa. Esto es un resumen muy rápido, no puedes salir del municipio. Bueno, la fase 0, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, básicamente. Sí, básicamente sí. Igual un poquito más para, pues esto, para los comercios, para que se vayan preparando de cara a preparar la reentrada en la fase 1, pero poco más. Y la fase 1 también va a ser un poquito de preparación de reentrada a la fase 2, o sea que... La fase 1 que se compone del retorno al entorno laboral siempre que se disponga de las medidas preventivas necesarias. Contacto social se permitirá de hasta 10 personas, siempre y cuando esas 10 personas no tengan ni patologías previas ni sean personal de riesgo, que no sean ciudadanos de riesgo, población de riesgo. Bueno, a mí, fíjate, a ver, me parece mal todo el tema de lo que dices, que se junta gente y tal, pero también me da un poco de curiosidad. En plan, cómo la gente se va a organizar para intentar romper las normas, ¿no?, que ponen en cada una de las fases. Es decir,
si te dicen 10 personas, a ver qué haces, ¿no? ¿Pones grupos de 10 personas separados por 2 metros y así os podéis juntar 20? No sé, quiero verlo, estoy ansioso. Sí, es un arte, ¿no? Sí, al final, pues el Lazarillo de Tormes, ¿no? Lo que siempre hablamos de la picaresca española, ¿no? Qué bonito, Carlos Herrera. Bueno. Se permite en fase 1 el uso de vehículo familiar para todos los miembros de una misma de la familia que viva junta, de la familia conviviente de hasta 9 personas. Se permiten ya asistir a velatorios y entierros hasta 15 personas. Atención domiciliaria de servicios sociales, ya se empieza a abrir para que vayan personal de servicios sociales a los domicilios. Se permitirá la movilidad por la provincia si toda la provincia está en fase 1. Cuidado. Se permitirá el uso de terrazas al 50% de su capacidad. Que al principio era el 30%, pero bueno, sacaron el 50%. El comercio minorista de menos de 400 metros cuadrados podrá atender ya sin cita previa y llenar sus locales hasta un 30% de su aforo. Y tendrán que desinfectar 2 veces cada día. Muy bien. Se abre la opción de hacer espectáculos culturales y de ocio de hasta 30 personas en recintos cerrados y de hasta 200 al aire libre. Madre mía. Otra cosa es que sea rentable, que eso ya es diferente. Hombre, pues sí, no, igual un cine o algo que vaya así medio solo, que no, por ejemplo, pues un teatro, supongo, o el Rey León, quizá para 30 personas no lo van a abrir. Porque ya 30 son los que están actuando. Entonces ya tampoco tiene mucho sentido. Y como tengan que actuar con 2 metros de distancia no hay escenario suficiente. Claro, la pelea de los leones pues pierde un poquito, pero bueno. Sí, queda, porque se atacan así como de lejos, así. Claro, hace a Harald. No tiene mucho, no, pierde la épica. Se podrán visitar museos que tendrán un máximo del 30% de su aforo y solo se podrá acceder a ellos comprando entradas anticipadas para que, supongo, el museo tenga control de que solo entran esa cantidad de gente. Espero que sea con hora también, porque si no vamos todos a la misma hora y estamos haciendo lo mismo. Lo hablamos. Se abrirán mercadillos con un 25% de su capacidad. Sí. A ver cómo miras eso. Bueno, en los mercadillos, por lo menos los que yo conozco, suele estar la policía municipal, o sea que para... Ya. Supongo que sabrán cuántas casetas pueden estar y cuándo no. No, claro, el 25% de capacidad, digo que si antes en un mercadillo había 100 casetas, pues en esta fase solo puede haber 25 casetas. Vale. Pero la gente puede ir a cholón, todo lo que quieran. La gente, pues eso ya supongo que habrá que sacar los tasers o algo para dejar. Sí, los tasios, hay que tomar tasios. Los hoteles pueden abrir clausurando las zonas comunes. Muy bien. Pues tienen que ir flotando la gente a la habitación. Mire, es que ahora tiene que entrar por la escalera de incendios. Mire, le hemos dado la habitación de la planta 21. No se puede usar el ascensor, lo sentimos. Hostia, cuidado, los ascensores, Algunas plantas puede ser muy peligroso. Planta 21, si yo trabajo en la planta 21, pido irme de la empresa. Ni paro ni nada. No me hace falta. No me voy. Renuncio. Me voy. Los cultos religiosos se podrán realizar con 1/3 del aforo. Esto ahora las iglesias y las mezquitas van a tener que contar cuántos cabrían para dar orden de entrada. Claro. Bueno, así reducen en el número de hostias consagradas, pues también ahorran eso. Los centros educativos se abrirán para su desinfección y para trabajo administrativo. Y se permitirán viajes a segundas residencias siempre y cuando estén dentro de la misma provincia, porque esto antes estaba en la fase 2, pero se ha incluido ahora en la fase 1 por una cuestión lógica. O sea, me puedo mover por toda la provincia, pero no puedo ir a mi casa dentro de la provincia, no entiendo. También para que los pesados se vayan ya a la sierra y nos dejen ya dar por culo aquí en la ciudad y venga a iros allá a andar por los campos y los bosques ya, hombre, ya pesados, allí en los árboles. Fase 2, que se prevé que entre en vigor para las provincias que estén ahora en fase 1, para los el 25 de mayo, no para otras. Tendremos que esperar más. Puede ser que podamos decir la frase España a 2 velocidades, que nos gusta mucho. Espérate que dentro de poco vamos a ir a más de 2. Cada uno a una. Al tran puede ser también. Sí, al ralentí. Ostras, qué guapo. Se prevé la posibilidad de reuniones sociales más amplias, aún no se ha determinado el número. Entiendo que veremos cómo va lo de 10 personas, contando con que la gente va a juntarse 25. Que te imagínate, ahí ya se puede empezar el tema de orgías y ahí ya el contacto es mucho más directo, 10 personas. Siempre y cuando no tengan patologías previas ni sean población vulnerable. Efectivamente. Orgías de abuelos no, por favor.
Se permitirán bodas reducidas y velatorios y entierros con más gente. Se calcula que de hasta 30 personas. Se abrirá la opción de la visita a algunos vulnerables. En ningún caso a residencias de ancianos, ya lo voy avisando. Creí que ibas a decir algunos bulevares. Y digo, hostia, vaya guapo, ¿no? En plan, vamos a quedar ahí en Alonso Martínez. ¿Qué tal? Se abrirán las escuelas para niños de 0 a 6 años para todas las familias que tienen que certificar que los dos trabajan de forma presencial y que no hay manera de que puedan alguno teletrabajar o conciliar. La picaresca. Ya veremos. Esto está muy bien porque además los niños de 0 y 6 años son los que más conscientes son de mantener el distanciamiento social. Creo que es necesario. No tocarse, no embadurnarse de mocos unos a otros, estas cosas. Sí. Bueno, como los niños están un poquito aislados de todo esto, quizá a los profesores les vamos a tener que empapelar con papel film, ¿no? Y que no se puedan mover, pero bueno, es algo. Supuestamente también los cursos que titulan cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de FP de grados medios y superiores y el último año de enseñanzas de régimen especial también podrán empezar a dar clase en fase 2, lo cual dudamos, salvo a lo mejor para los exámenes finales, más que nada porque para esas alturas, por ejemplo aquí en Madrid, que ya no nos sitúa el 25 de mayo, sino para la primera semana de junio, el curso está prácticamente acabado, o sea bueno, que no tendrá... La fiesta de fin de curso también se puede hacer. Pero como los profesores que estamos en casa nos tocamos los huevos, tenemos que ir al colegio para demostrar que trabajamos. Por favor, cositas personales en este podcast no, ¿eh? Por favor, cositas personales en este podcast no. Lo retiro, perdón. Centros de educación especial también se abrirán en fase 2. Seminarios científicos de hasta 50 personas también. Yo lo dejo por si nos escuchan científicos. Sí. Se abrirán los centros comerciales en fase 2, no antes, con aforo del 40% de su capacidad y clausuradas las zonas comunes. No sé, a lo mejor tienes que ir pegados hacia los edificios para entrar en los comercios o algo. Sí. No, como, a ver, las zonas comunes suelen ser los pasillos. Lo que van a hacer es abrir una puerta en cada tienda que comunique con la de al lado. Bueno, es una obra que hay que hacer. Esto es como cuando eso da empleo. Eso da empleo. Claro, cuando se permitía fumar en los restaurantes, todos como tontos pusieron zona de fumadores. Que luego no se pudo. Vaya, pues ese dinero que te has gastado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora un poco en serio, las zonas comunes pues son esas zonas abiertas donde se ponen tenderetes, bares o cosas de esas que evidentemente no se van a poder utilizar. Donde está ese puesto que en los centros comerciales, no sé si te has fijado, el típico puesto que vende o que alquila coches radiocontrol para que montes al niño. Eso es maravilloso. O donde te ponen un blindaje militar al móvil. Mamá, yes. Sí, me encanta. Esas tiendas que están ahí como sueltas, ¿no? Que son como en plan, no habéis tenido dinero, ¿no? Para pillar una tienda grande. Sí, correcto. Estáis aquí subcontratados y mal pagados. Claro, en plan, que vengo por la noche y te robo los móviles, sí. Claro. Bueno. Mercadillos podrán abrir hasta el 33%, un tercio de su capacidad, del 25 pasamos a un tercio. A tope. Se abrirán los centros de formación, academias, autoescuelas, etc. Bien lo sabes, Girón. Sí, pero vamos, también al 50% o algo así, o sea que tampoco puede llenarse... Bueno, por lo menos... Siempre y cuando se mantengan las... Claro, la distancia. Claro, yo digo 50% porque al final en los modos donde yo me muevo, pues en plan, si hay 16 alumnos, imposible meterlos porque antes ya estaban con calzador. Entonces ahora hay que meter menos, claro. Ahora podrás meter 4. 4 o menos. 1. Se iniciará el servicio de mesas en bares y restaurantes en un tercio de su capacidad y solo para consumir sentado o para llevártelo, que eso es algo que ya se puede hacer en fase 1. Puedes encargar la comida al restaurante, ir a recogerla y llevártela, no consumirla allí. En fase 2 ya puedes consumirla allí, pero sentado, o sea, no puedes estar de pie en la barra, para que nos entendamos. Que es una necesidad fisiológica de la humanidad, es decir, tienes que estar en el bar sí o sí, o sea, no te puedes esperar. Es ansiarse ahí, ya te cuesta sentar en la mesa al bar. Bueno, hay que ayudar a los bares también. Y a los parroquianos. Pero que digo que los bares, es decir, quizá incluso poniendo un buen servicio de llevar comida a casa, y hay muchos casos en los que se ha visto, han subido más su producción. Es decir, si tú colocas un buen servicio de atención a casa o lo que sea, envíos o lo que sea, no hace falta tener el bar lleno de gente. Pero bueno, no estamos acostumbrados. Bueno, en este caso en fase 2 podrán abrir, repito, con mesas que mantengan la distancia y tal, hasta un tercio de su aforo para consumir sentado o para llevártelo. Nada de abrir barras estar en la barra como normalmente lo entendemos. Sí. Nada de bares nocturnos ni de discotecas. Lo que decía, ese pobre parroquiano, ¿no? Ahí con su cerveza que le dura toda la tarde hablando con el del bar, ¿no? Claro, ¿qué estará haciendo ahora? Bueno.
¿Te imaginas por Zoom, no? Los parroquianos que se junten por Zoom. Bueno. Espectáculos al aire libre hasta 50, en recintos cerrados hasta 50 personas, al aire libre hasta 400. Se permite activar el turismo de naturaleza. Se permiten entrenamientos para las ligas profesionales, entrenamientos ya normales. Menos mal. Se reiniciará la liga a puerta cerrada, esto ya para que os quedéis tranquilos. Cultos a mitad de su aforo. Fase 3. Fase 3. Se regresa al ámbito laboral con protección, escalonamiento y conciliación. Contacto social normalizado para no vulnerables y sin patologías previas. Bodas, velatorios y entierros para un número más amplio de personas. Se abre la posibilidad de visitar residencias. Digo la posibilidad porque ni se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, ni quién. Claro. O sea, quiero decir, esto es como muy indefinido. En educación, el curso ya sí que sí estará acabado, con lo cual no afecta para nada. Quizá a los de segundo de bachillerato, que de manera voluntaria podrán ir a dar clases de repaso de cara a la EBAU. Actividades de divulgación también restringidas a 1/3. Se podrán abrir zonas comunes en los centros comerciales con aforo del 50%, mercadillos al 50%, hostelería al 50%. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros. Dime tú, en una barra, tú y yo a 1,5 metros hablando. Es verdad. Pero bueno, también te puedes ir a emborrachar con tu familia, ¿no? Al ser covivientes de estos. No, pero dentro del bar no. ¿Adentro del bar no puedes emborracharte con la familia? No. Bueno, pues nada, en casa, como hemos hecho hasta ahora. Discotecas y bares nocturnos podrán abrir a 1/3 de su capacidad. Vamos, lo que era cualquier noche cuando salíamos nosotros a cualquier bar de mala muerte que estábamos solo nosotros, pues eso. Efectivamente. Actos culturales de hasta 80 personas en recintos cerrados u 800 al aire libre. Las playas se podrán abrir en condiciones de seguridad, aunque creo que esto va a estar más en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Aforo limitado en espectáculos deportivos a 1/3. Deportes solo se podrán hacer, se permitirán actividades deportivas que no requieran contacto. En gimnasios y, por ejemplo, y deportivos. El pádel. Atletismo. Atletismo. El transporte público funcionará ya al 100% y dice posible incremento de capacidad de autobuses y trenes para viajar y actividades náuticas de recreo permitidas. Podamos coger el yate. Joder, menos mal, tronco, porque está ahí gastando alquiler en el puerto y yo no puedo estar con esto, parado. Y luego entraríamos pues en esa nueva normalidad. Ya si te parece, pasamos a la otra parte. Ojalá llegue rápido la nueva normalidad porque estoy súper nervioso con eso. Vamos a pasar a la segunda parte, que son las alternativas al estado de alarma. ¿Qué hubiera pasado o qué alternativas se presentan a cuando caiga el estado de alarma? Que, bueno, veremos si va a ser en la siguiente petición o no. Vale. Y aquí es donde volvemos a ver este nuevo episodio el pasado 6 de mayo de nuestra serie favorita, Politivirus, en el que por primera vez el estado de alarma estuvo en riesgo de caer. Aunque en un plot twist maravilloso y fantástico, al final no fue así. Y nos dejaron con mucho suspense sobre si para la próxima vez, el 21 de mayo, el 20 de mayo, se resistirá el estado de alarma o ya caerá. ¿Votará Paul Marriott en contra del Estado? ¿Qué dirá Santi? En este episodio, un partido, el líder del Partido Popular, Pablo Nicolás Casado. El Nicolás no existe, pero me gusta mucho ponerle el nombre de telenovela. Sí, hombre. Pablo Nicolás Casado dio un discurso furibundo contra el gobierno para luego abstenerse. Y eso sí, lanzó la amenaza de que en la próxima votará no. Oh my God. Los socios de investidura de Esquerra Republicana, liderados por el socio de investidura Gabriel Emiliano Rufián. Te estás yendo del venezolano al ruso, también te digo, ¿eh? Estás hablando. Porque soy muy de Vladimir. Sí. Votaron no porque el licenciado Torra tiene las elecciones en mente. Y no pueden aparecer como muy españolistas. Santiago Valentín Abascal dijo que votaría no porque patatas y llamó a una manifestación en coches. ¿Te imaginas? Que yo esto normalmente lo llamaba atasco de toda la vida, pero bueno. Eso la señora Ayuso no ha visto ninguno. Por el jarama, ¿no? Por el jarama, que lo tenemos ahí vacío. Vea, que se vayan al jarama a dar vueltas con el coche y a manifestarse. Madre mía. Pero entonces surgió una figura inesperada, la de Inés Carlota Arrimadas, que apoyó al estado de alarma de Pedro Sebastián Sánchez y Manuel Pablo Iglesias,
Perdón, Pablo Manuel Iglesias, que por cierto este nombre es real, Pablo Manuel es su nombre real, o sea que no me lo he tenido que inventar. Claro, todo era para llegar hasta aquí, hasta este nombre. Bueno, total, que vimos cómo se confrontaban dos modelos. El estado de alarma es el plan A y no hay más planes y solo el estado de alarma y el estado de alarma es la única opción. Molaría eso. Si no nos dejáis hacer el estado de alarma, nos enfadamos y nos vamos y ya no hacemos nada más. Y por otro lado, Paul Marriott, que dijo que hay un plan B con leyes ordinarias y que el estado de alarma no es necesario. Sí. Si tú me preguntas quién lleva razón, Mario, ¿tú tienes algún favorito? En esta nueva serie, ¿no? Yo me dejo llevar también por los giros de guión, que me parecen muy interesantes seguirlos, por el hype, ¿no? Que dejan, pues lo que decías, que Paul Marriott se han abstenido, pero ha dicho que en la próxima ya sí que no, ¿eh? Que sí que no, y que hay una serie de leyes ordinarias con las cuales se podría gestionar la situación igual sin necesidad de estar en estado de alarma. Claro, porque ahora mismo estamos fatal. La respuesta a quién lleva razón te diré que en realidad ninguno la lleva del todo. Vaya. ¡Qué sorpresa! Bueno, qué sorpresa, qué giro. Creo que sí. Vamos a ver. Es cierto que si el estado de alarma cae ahora mismo, si hubiese caído el 6 de mayo, y por tanto mañana ya no hubiera estado de alarma, o hoy sería el primer día sin estado de alarma. Hoy no, mañana. Toda la legislación asociada a los reales decretos del estado de alarma caerían automáticamente. Eso ya lo explicamos en nuestro episodio que dedicamos a explicarlo, que todo lo legislado durante el del estado de alarma, que no siga los cauces tradicionales, es decir, que siga los cauces de los reales decretos de estado de alarma, automáticamente desaparecen cuando el estado de alarma caiga. Pero sobre todo el estado de alarma es la única figura jurídica que permita al Estado limitar la libertad de movimientos. Ahora hablaré de todas las medidas accesorias, que en cierta manera sí que se pueden trasladar a la legislación ordinaria. Sí. Pero la limitación de movimientos no existe ninguna otra figura jurídica, salvo algún estado, o sea, el de alarma o el de excepción, ya si nos ponemos para arriba. Sí. Claro. Pero el estado de alarma, y esto creo que lo voy a entender de una manera muy fácil de entender. El estado de alarma permite limitar la movilidad. ¿Por qué? Porque en España tenemos el derecho a la libertad de movimientos por todo el territorio. Si el estado de alarma cayese, yo me podría ir a cualquier comunidad autónoma porque ninguna comunidad autónoma me lo podría impedir. Nadie me puede impedir. Y porque somos imbéciles. Bueno, eso aparte. Pero yo me podría ir a Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha, por mucho que quisiera, no me podría impedir entrar. Yo recuerdo todas las quejas en Murcia o en otras partes de España de los madrileños que iban allí a llevar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ninguna comunidad autónoma puede impedir a ningún español de otra comunidad autónoma moverse por el territorio nacional libremente. Es cierto, y ahora iré con ello, el PP dice que la Ley General de Salud Pública sí que nos lo permitiría. Yo tengo dudas, sé que hay algunos juristas que dicen que sí, también hay muchos juristas que dicen que no. Yo personalmente, entendiendo que soy un cuñado y que mi nivel de formación jurídica es muy inferior a los que se dedican a esto, aunque también te digo que casualmente los que están en contra del estado de alarma salen en periódicos de cierta tendencia y los que están a favor siempre salen en los periódicos de otra, y eso es lo que me hace dudar, pero bueno. Vaya, qué sorpresa. Por lo que yo entiendo de lo que he estado leyendo e informándome, la Ley General de Salud Pública no concede al Estado la capacidad de limitar derechos esenciales o derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y precisamente por el régimen de rango legal, la Constitución es nuestra ley máxima, no hay nada por encima y todas las leyes se tienen que, digamos, son inferiores en rango, incluso las leyes orgánicas o las leyes ordinarias. No creo que una ley ordinaria, porque además esta ni es orgánica, pueda limitar la libertad de movimientos o conceda a un gobierno el derecho de limitar movimientos. Con lo cual, yo personalmente tengo dudas de que pudiera ser así. El estado de alarma seguro que lo permite, por eso entiendo que la figura jurídica del estado de alarma es necesaria para eso. Para todo lo demás podemos encontrar soluciones, más fáciles o menos fáciles, pero se pueden encontrar soluciones en legislación o digamos, en funcionamiento ordinario del Estado. Pero este es el elemento clave. Claro, ¿qué pasa? Que los que querían mantener el estado de alarma nos han vendido que es que el estado de alarma es necesario por las ayudas sociales que conllevan, que repito, esto sí que se puede trasladar a legislación ordinaria, y los que quieren el derribo de legislación ordinaria dicen algo que no es verdad, que es que la limitación de movimiento se puede conseguir sin el estado de alarma. Es decir,
en el Congreso parece que nadie sabe de lo que está hablando. Vaya, otra vez, qué sorpresa. Sí. No, pues qué guay. Puede ser el caso que, a ver, se podría dar y creo que se daría en este caso en plan, bueno, quitamos el estado de alarma, vamos a ver cómo llegamos tal, pero claro, habría que legislar. Y ahí volveríamos otra vez a la discusión de, no, me voy a poner en contra de todas las leyes nuevas que quieras sacar para establecer lo que tenías dentro del estado de alarma. Ese es otro de los elementos que también iba a comentar, es, sí, legislar se puede legislar y en España existe una figura llamada Real Decreto Ley, en la cual el gobierno saca un decreto que se convierte en ley automáticamente, pero tiene que ser convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes de su publicación. Y la cuestión es, ¿y si no se convalida, esa ley no vale de nada? De nada. Y si se quiere sacar una ley consensuada, los procesos para sacar una ley sabemos que son de media en torno al año y medio como poco, si estamos todos con la voluntad de sacar acuerdos adelante. Sí, igual no es la velocidad estimada para este caso. Pero quizá es verdad que eso no es cuestión de sostener un estado de alarma, esa no es razón para sostener un estado de alarma, es que os pongáis a puto hablar y a poneros de acuerdo en las cosas que nos interesan a todos los ciudadanos, votemos lo que votemos. Sí. Es decir, entiendo lo que quiere decir el estado de alarma, para eso en concreto, para algunas medidas no es necesario, sí. Pero también es verdad que habría que poner un poco de parte de todos de, oye, vamos a sacar cosas comunes para esta etapa y luego ya volvemos a tirarnos de los pelos. Pero permíteme que haya una duda razonable. Por lo que sea, vale. Genial, pues ahí queda dicho. Cierto es que el gobierno ha apelado a la unidad y ha pedido a la unidad como nadie la ha pedido insistentemente. La ha practicado poco o nada, pero lo ha pedido mucho. Y el consenso. Y es cierto que han vinculado, como digo, muchas de esas medidas sociales y económicas a los reales decretos de alarma. Y era cierto que si hubiese caído el estado de alarma, todo eso hubiera ido detrás. Y eso era cierto por mucho que los partidos de la oposición dijeran que no, porque actualmente es como están recogidas en modificaciones de los reales decretos del estado de alarma. Cuando eso desaparece, todo lo que está asociado desaparece. Y es verdad que el gobierno ha utilizado esto de manera torticera para decirle a la oposición, como me digas que no, le voy a decir a la población que todas las ayudas y medidas sociales se van al garete porque tú has votado que no. Con lo cual pues, no es juego limpio tampoco. Claro, está feo. Es mala política. Bueno, También es verdad que te voy a decir otra cosa que a lo mejor no nos escucharon el programa o no estuvieron muy atentos. ¿No? Que el Congreso, cuando se decreta el estado de alarma, el Congreso, los primeros 15 días son gratis para el gobierno, pero a partir de ahí el gobierno es el que tiene que ir a pedir autorizaciones al Congreso y que el Congreso tiene la capacidad de presentar enmiendas y de presentar modificaciones a los reales decretos. Es decir, a partir de ese momento es el Congreso el que aprueba el estado de alarma que está en vigor. El gobierno a partir de ahí propone, pero es el Congreso el que dispone. Es claro que para poder cambiar cosas de los reales decretos de alarma, del estado de alarma, habría que tener un consenso en la Cámara para poder cambiar cosas, porque hay que ganar votaciones. De verdad, este mundo. Claro, para que salieran adelante, habría que hablar entre partidos. Hablo de la oposición, si queremos quitar al gobierno de la ecuación, los partidos de la oposición se podrían poner de acuerdo. También es verdad que tenemos un Congreso en el cual eso es muy complicado, primero porque no saben, o por lo menos es lo que demuestran, y segundo, porque es verdad que tenemos un Congreso bastante ingobernable en el sentido de que no hay una mayoría de izquierdas, no hay una mayoría de derechas, hay partidos independentistas, regionalistas, no hay un bloque, digamos, que pueda hacer de contrapeso. Aún así, también, repito, que dependería de la voluntad. Solo por poner un dato, se han ido haciendo enmiendas a estos reales decretos, algunas se han aceptado, otras no, pero te puedo decir que hay un partido que no ha presentado ninguna propuesta ni ninguna enmienda de mejora a los reales decretos. Y creo que te supones cuáles, ¿no? Lo leí el otro día en Twitter. Qué maravilla, es maravilloso. Pues me parece estupendo porque además son los que más se quejan, ¿no? Y los que más hablan. Quitando a Vox también, ¿eh? Que sí, pero Vox presenta enmiendas. Ya, por eso, putas locuras, puede ser, pero presentan enmiendas. Sí. El Partido Popular no ha presentado ninguna todavía. Bueno, hombre, están otras cosas. Bueno, si nadie les obliga. Lo que quiero decir es que un poco de coherencia. En cualquier caso, Inés Carlota Arrimadas, por ejemplo, le ha arrancado a Sánchez el compromiso de desvincular las ayudas económicas y sociales del estado de alarma, la comunicación semanal y no sé qué otra cosa le sacó, a cambio de sus 10 votos. ¿Me quieres decir tú que el PP
con 80 y pico escaños no es capaz de sacarle nada al gobierno a cambio de votar que sea el decreto de alarma. Claro. Sí, sí. Y repito, que el gobierno lo está haciendo igual o peor, porque el gobierno es precisamente quien debería llevar la iniciativa. Tú quieres sacar al decreto de alarma, negocia con los grupos. Claro. Y negocia con el segundo partido en fuerza del Congreso. Que con solo el PP ya tienes asegurados los reales decretos de alarma. Claro. Que no tienes que hacer nada más. No tienes que hacer concesiones autonómicas, no tienes que hacer nada más. Sí. En fin. Total, que ha hecho Casado aparte de saludar ovejas, no lo tengo muy claro. Es que nos metemos siempre con el PP, madre mía. Sí, eso es verdad. Pero es que se van a saludar ovejas, tío. Es que eso no lo puedo dejar pasar por alto. Dejando de lado el hecho de... Bueno, oye, que también nos hemos metido con el gobierno. Que a mí, por ejemplo, esto de asociar las ayudas al estado de alarma, he dicho que me parece algo torticero. O sea, me parece incluso decir, tienes una ética un poquito ninguna. Dejando de lado... O sea, lo puedo entender en un primer momento, pero coño, ya llevamos un mes y medio de esto ya. Has dicho 4 veces dejando de lado y luego te calientan, ¿no? En plan, claro, porque joder, lo del no sé qué del gobierno. Bueno, dejando de lado el hecho de la movilidad, ¿qué sucedería si cayese el estado de alarma? Primero, se perdería el mando único. Y aquí es donde entra cuando han salido las propuestas o las opciones de utilizar la Ley General de Salud Pública. Bueno, se podría paliar parcialmente, repito, a través de la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública de 1986, que prevén una gestión centralizada, pues por ejemplo, ante problemas de suministro de material sanitario, de seguimiento de infectados, de confinamiento de los infectados y el seguimiento de sus contactos, pero que habla, en todo caso, las dos leyes hablan de gestión, no hablan de superioridad jerárquica. Lo digo porque las comunidades autónomas tienen competencias en materias de sanidad que esta ley, en principio, no les quita. Claro. ¿Vale? Simplemente hablan de la gestión centralizada. Y eso implicaría una negociación, un acuerdo continuo entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad. Que en ningún caso obligaría a una decisión única. Podría ser que en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas hubiera 19 decisiones diferentes con el Ministerio de Sanidad. Qué bien. ¿Vale? Entonces, claro, como no elimina las competencias autonómicas en materia de salud pública, quiero decir, la diferencia es que con el estado de alarma ahora mismo el Ministerio de Sanidad tiene la última palabra. Por cierto, aclaro, las comunidades autónomas no han perdido las competencias sanitarias, las siguen manteniendo. Lo único que por encima está el Ministerio de Sanidad, que además de indicarles el camino, tiene capacidad, por decirlo de algún modo, de veto. ¿Vale? Por ejemplo, ¿quién decide que va a la fase siguiente? El Ministerio de Sanidad. No cada comunidad autónoma según entienda. Con la Ley General de Salud Pública yo no tengo tan claro que eso se pudiera hacer, salvo que las comunidades autónomas admitieran que el Ministerio de Sanidad cumpliese ese papel. Es decir, es una cuestión más de negociación y de voluntad que no el estado de alarma, que efectivamente le da el mando único. O sea, ahí no hay una discusión. Vale, sí. Otro caso es que en este contexto, que en un contexto diferente, con comunidades autónomas y gobierno trabajando conjuntamente, coordinados y estas cosas, pues a lo mejor el estado de alarma para esto en concreto no sería necesario. Ya. Pero todos sabemos en qué situación nos encontramos. Y en cualquier caso, te vuelvo a comentar lo que sería antes. Por cierto, la pérdida del mando único no es solo a sanidad, es también, por ejemplo, a la hora de utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la hora de utilizar los servicios de protección civil, etcétera. Que también volverían a pasar, por tanto, a depender otra vez de las comunidades autónomas y su utilización debería ser cogestionada y siempre con acuerdo y organización entre comunidades autónomas y el Estado. La principal duda, como digo, es que estas leyes, una es ley orgánica, la de las medidas especiales, y otra es ley normal, son un rango inferior a la constitucional. Y aunque algunos digan que sí, yo no tengo muy claro que una ley de rango inferior a la constitucional pueda limitar los derechos constitucionales, como por ejemplo la libertad de movimientos. Yo no lo tengo nada claro. Y mucho más porque existe dentro de la propia Constitución el estado de alarma que sirve para esto. Ya.
Entonces, si existe una norma que sí que te permite hacerlo, no parece comprensible que una ley de inferior rango también te permita hacerlo. Entonces, ¿para qué coño quieres el estado de alarma? Claro. Sí que igual tampoco es bueno jugársela a quitar el estado de alarma y luego decir, ah, bueno, es que al final la ley no nos lo permitía y no tal, y volver otra vez al descontrol. Claro, hay que recordar que además todas las decisiones en estado de alarma son recurribles ante la justicia. O Sí, sea claro, que normal, claro. Ujú. Ya lo dijo un gran podcast dedicado a la política y a estos asuntos. sí, que salió en el Nosotros. país, poco lo Pues, decimos. poco, poco. Luego, los ERTES y las ayudas sociales, ese escudo social del que habla el gobierno que ha denominado así. En realidad, esto cambiarlo a legislación ordinaria no es un gran problema, Claro. tal y como ha querido vender el gobierno. El gobierno ha vendido como que sin el estado de alarma las ayudas sociales no existirían y trasladarlo a la legislación ordinaria es súper sencillo. Sí. O sea, quiero decir, es lo de los ERTES, las moratorias al alquiler, las líneas ICO, las ayudas a autónomos, Ujú. todas estas cosas son fácilmente trasladables a legislación ordinaria. Es cierto que en este momento están vinculadas, vuelvo a repetir, ahora mismo siguen vinculadas al decreto de estado de alarma, pero por ejemplo, la ley de los ERTE, que está recogida en el Estatuto del Trabajador, es una ley preexistente y simplemente con decretar que estamos en una situación de causas de fuerza mayor es suficiente para poder declarar un ERTE legalmente, es decir, sin necesidad Claro. del estado de alarma. Pero que también te iba a decir, estos son cosas que realmente el gobierno, oposición, etcétera, etcétera, ya podrían ir negociando de cara a, oye, el estado de alarma se va a acabar en algún momento, cuando termine el estado de alarma vamos a negociar qué cosas podemos empezar a legislar para que más o menos se mantenga un estado normal y que la gente pueda seguir subsistiendo. Correcto. Y de hecho, entiendo que ni el gobierno ha tenido voluntad hasta que Inés Arrimadas la ha obligado si quería sus votos, ni la oposición, que no era Inés Arrimadas, la ha interesado tampoco mucho porque lo podría haber hecho. Podría haber negociado, condicionado su apoyo a este tipo de medidas. Además, estas medidas han salido con decretos que simplemente, como digo, son decretos la existencia de estas medidas o de ayudas están vinculadas a la vigencia del estado de alarma más un mes, aunque creo que lo iban a ampliar a 2, simplemente con cambiar que se van a vincular a una declaración de situación de necesidad, Sí, las puedes alargar hasta que te dé la gana, hasta que ya. tú decidas, ya hemos dejado la situación de necesidad atrás. Ujú. Ya está, en el Sí, momento que se deja de emitir esa declaración de situación de necesidad, desaparecen las ayudas. Lo puedes claro. hacer con tiempo, con previsión, puedes negociar para que te lo convalide. Quiero decir, es simplemente que, porque los decretos que hacen posibles estas ayudas están legalmente, en el texto del decreto, están vinculadas a la vigencia del estado de alarma. Bueno, pues cambias la condición temporal y ya está. Claro. No tiene mucho misterio. Por cierto, hay que decir que lo de los ERTE simplemente eso sería pasar a legislación ordinaria que ya existe y por tanto a trámites ordinarios. Yo sé que se han pasado mucho de... Me refiero, se han intentado realizar ERTES por vías extraordinarias, de intentar hacerlo más rápido, aunque creo que no lo han conseguido, y demás, pero simplemente es traspasarlos a vía ordinaria y sin más, causa de fuerza mayor mientras exista situación de necesidad. Punto. No tiene más misterio. Y como son reales decretos, simplemente luego se sacan y se ponen a aprobación o a ratificación por parte del Congreso. Y entonces ya ahí veremos quién los aprueba y quién no, y ya veremos ahí quién tiene que plantear cuestiones. Pero es verdad que para este tipo de cosas no es necesario el estado de alarma. Entonces, simplemente por ir acabando, pues parece claro que la extensión o no del estado de alarma debe girar, desde mi punto de vista, sobre dos cuestiones. Y ya cada uno la responda como considere. La primera, la cuestión de la movilidad. Por lo que yo he leído, y esto, la limitación de movimiento solo es posible con un estado excepcional, siendo el de alarma el adecuado porque está pensado precisamente para epidemias y demás. Es verdad que nuestro libre tránsito está limitado. Es verdad que de facto, por ejemplo, que esto es de lo que se quejaba Vox, no podemos ejercer nuestro derecho de reunión porque nuestra limitación de tránsito nos impide detenernos y reunirnos a menos de 2 metros y hacer este tipo de cosas. Sí.
aunque yo creo que es comprensible, ¿eh? Pero que bueno, que cada uno haga Que lo eso que quiera. también te iba a decir que por otro lado habría que ver la necesidad de mantener a la gente en sus casas para Claro, mantener esta normalidad. claro, es que, no, bueno, y ya no solo eso, sino la limitación horaria, por ejemplo, para poder salir Ujú. a calle y estas cosas. Sí, sí. Quiero decir, es que, por lo que yo he entendido, estas críticas al estado de alarma, a la vigencia del estado de alarma que empezó Vox y a la que se ha ido sumando el Partido Popular, he ido entendiendo, es precisamente porque el estado de alarma está anulando derechos constitucionales para los cuales el estado de alarma no está facultado. Es decir, el estado de alarma puede limitar algunos derechos, pero no puede anularlos, no los anula. Para eso se necesita el estado de excepción. Pero claro, es verdad que de facto el derecho de reunión no lo puedes ejercer, porque no puedes permanecer todo el tiempo que quieras en la calle, porque no te puedes juntar con personas, porque hay un distanciamiento social, porque etcétera, etcétera. También he de decir que de jure, que es un término que quería decir Bonito. hoy, es decir, legalmente el derecho de reunión no está prohibido. Solo que cuando tú comunicas una manifestación, por ejemplo, a la delegación del gobierno, esta te va a decir que no. Claro, ¿Vale? O por sea, lo que sea. pero igual que se dice que no a otras manifestaciones en otras condiciones que no tienen que ver con el estado de alarma. Ujú. Ahora bien, es verdad que de facto no podemos quedar 10 colegas a tomarnos unas cañas en un parque. Ujú. Y es ahí donde está la duda jurídica y donde se quieren agarrar estos partidos para decir que el estado de alarma hay que quitarlo ya. Bueno, yo creo que el estado de alarma es perfectamente válido aquí. Otra cosa es lo que cada uno, repito, queramos o nos interese o a las Sí, prioridades que cada uno tenga. también la oposición pues lo toma también como un arma arrojadiza, como muchas de las que está tomando en este caso. Al final se tienen que agarrar a lo que puedan, si es que lo que necesitamos o lo que están buscando es sacar, como decíamos antes, un rédito político o victoria de cara o más votos de cara a las próximas elecciones. Claro. Entonces, decía que la vigencia del estado de alarma sí o no dependería de dos cuestiones. Una, la de la movilidad, y la otra sería dependiendo del grado de cooperación, colaboración y organización que tengan las comunidades autónomas con el gobierno central. Porque ahora mismo hay un mando único que, en cierta medida, permite al gobierno decir la última palabra, y sin el estado de alarma eso me parecería más complicado. Más que nada porque sabemos de comunidades autónomas que no estarían bien dispuestas a hacer una organización similar por voluntad propia y no porque el estado de alarma se lo imponga. Ya. ¿Vale? Entonces, contestando a estas dos preguntas, cada uno deberíamos llegar a la conclusión de si el estado de alarma es necesario o no es necesario. Repito, todo lo demás sería paliable en muchos aspectos por la ley las leyes de sanidad pública, y las medidas económicas y sociales, por supuesto, son muy fácilmente desvinculables del estado de alarma, y esperemos que se consiga pronto, porque evidentemente yo creo que el estado de alarma debe depender de lo que te estoy contando, de si consideramos que hay que limitar la capacidad de movimiento. Claro. Y solo el Estado puede conseguirlo a través del estado de alarma. Esto es así. O sea, esto no es discutible. Si el estado de alarma cayese, a mí nadie me puede impedirme irme a la Comunidad Valenciana. Es que nadie me lo puede impedir, porque tengo libertad de tránsito, es un derecho constitucional que está por encima de cualquier ley ordinaria. Salvo que sea enfermo, que entonces en esos casos sí que la ley de sanidad pública permite encerrarme en mi casa. Permite a la administración correspondiente encerrarme en mi casa. Vale, pero si no. Si yo estoy sano, yo me voy a poder mover por donde yo quiera. Y además, lo digo porque eso también obligaría a las comunidades autónomas y al Estado y al Ministerio de Sanidad a hacer un esfuerzo en lugares de control, de test, de PCRs, de todo esto, para poder asegurarte que tú tienes libertad de movimiento porque no estás enfermo. Ya. Una capacidad que, por lo menos por lo que cuentan los sanitarios, no tenemos. Vale. Bueno, pues nada. Y en cualquier caso, perdóname que acabo ya con esto, si surgiese, quiero decir, en el peor de los casos, imagínate que se elimina el estado de alarma y volvemos a irnos a las playas y a las segundas residencias y demás, y surgiese un rebrote, el gobierno siempre puede volver a decretar el estado de alarma. Recuerdo que los primeros 15 días son gratis. O sea, que él puede volver a publicar un real decreto de estado de alarma y a los 15 días volvernos a ver en el Congreso y en esta situación. Aquí repito ya que cada uno llega a las conclusiones que quiera. El estado de alarma se debe plantear en otros términos de los que lo está planteando el gobierno. Y al mismo tiempo que digo esto, digo que desde mi humilde punto de vista, yo creo que de momento el estado de alarma sigue siendo necesario. Vale.
Sobre todo por desconfianza de la población española, ¿no? O de un porcentaje alto de ella. Bien. Y de nuestras administraciones que no son capaces de coordinarse por sí mismas. Vale, pues entonces, desconfianza general por nuestra parte. Ahí queda, queda plasmado. Seguiremos de cerca las series porque estamos suscritos a Netflix y demás plataformas, o sea que eso no va a haber problemas, a no ser que nos suban la cuota, que ahí pues ya podremos hablar de cómo piratearlo. Pero vamos, la Correcto. seguiremos viendo, o sea que eso, picaresca española también un poquito. Pues nada, muy guay, hoy ha quedado bien relatado todo. Como vamos a ir, esto va a ir cambiando semana a semana, pues ya haremos actualizaciones con el tiempo y veremos a ver qué va pasando, ¿vale? Fenomenal. Y nada, vamos a los métodos de contacto, que bueno, para la gente de YouTube, pues va a ser nada, unos segundos de pantalla en negro, pero bueno, también lo pueden disfrutar, ¿no? Sé porque en la pantalla en negro te puedes ver a ti mismo, ¿no? En plan, ver la pinta que tienes en este confinamiento, lo que te ha pasado, ¿no? ¿Qué Hacer un pelos análisis, llevas? claro, efectivamente, hacer un análisis de hacia dónde va tu vida, ese tipo de cosas, ¿no? Retroinspección de esas. Venga, vamos a los métodos de contacto. Ya hemos vuelto de los métodos de contacto, ¿eh? Habéis visto qué bien, qué bonitos han estado, cómo podéis contactar con la gente, aunque estéis confinados, ¿eh? Que sois muy tontos, que no sabéis, en fin, sin faltar a nadie, ¿eh? Porque he empezado el podcast faltando y termino faltando para cerrar el círculo y que nadie se sienta mal. Vamos con el final apoteósico que todo el mundo está esperando. Miguel, tengo noticia. Espero que me hables de lo que espero que me hables. Espérate porque la gente de YouTube lo va a flipar mucho más porque te voy a poner un banner en el que lo explica todo. Amigos, vuelve Lo Operación sabía. Triunfo, vuelve Operación Triunfo. Como Ahora sí que no última salgo hora de casa aunque me dejen. lo van a llamar Operación Virus porque van a ver quién es el primero que lo pilla en la academia en directo, o sea, un real time de quién puede tener el virus, quién se lo va a traer de su comunidad y en este caso van a echar también la bronca a la comunidad en sí. Es decir, si uno de Operación Triunfo, por ejemplo, uno que es catalán, pues va allí, pilla el virus, Cataluña confinada, todo. Va a ser un concurso en el que vamos a incluir a toda España, todos vamos a estar de lleno viendo el programa. ¿Qué te parece? Bueno, pues el madrileño lo tiene fácil porque pues, más para atrás no podemos ir en las fases. Efectivamente. O sea, Efectivamente, es el que parte de cero, ¿no? Es el que está en lo más bajo posible, solo puede es el que, mejorar. es el que no tiene nada que perder. Claro, no tengo nada Va a que ir perder. tosiendo por toda la academia. Ahí está. Y el verdadero drama es, atención, porque vuelve nuestro programa fetiche y vamos a perder mucho tiempo viéndolo y todas esas cosas. Pero el verdadero drama es, Roberto Leal ha fichado por Antena 3 para presentar Pasapalabra. Él ha dicho en sus redes sociales, esto lo tengo que decir, que volverá a presentar Operación Triunfo en caso de que vuelva. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Hombre, se ¿Cómo lo habrá ves? asegurado una klausulita. Una Se clausulita habrá asegurado una de... klausulita muy rica. ¿Será el típico caso de presentador que estará en dos programas a la vez, en dos cadenas diferentes? Dios. Un Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, maravilla. Madre mía, qué bonito sería. ¿Qué te iba a Bueno. decir? Que de todas maneras lo que he leído es que de momento galas no va a haber y que Venga, vuelven a la bonito. academia, pero para hacer El gamba. lo que estaban haciendo, no, el En contenido casa. este de YouTube que estaban Sí. generando, pero para hacerlo, pero debe ser que a los realizadores eso les da vergüenza ajena y entonces han dicho, va, traedlos aquí que ya lo montamos nosotros, ¿vale? Porque es que está bajando el nivel. Claro, y también porque por lo que sea, los triunfitos estos tendrán un contrato con Yes Music y les tienen que machacar al máximo, ¿no? En plan, venga. Pero a ver, Mario, siempre pensando mal. No, es verdad, es por amor al arte. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, pues nada, voy a quitar el banner ¿No ves? del vídeo. No ves, ¿por qué lo dices? ¿Porque no les dejan hacer vídeos en Instagram cuando quieran con su Por lo plena que sea. libertad y contestando preguntas o qué? Sí, sí, por lo que sea, porque no digan barbaridades ni sandeces, que son lo que iban a decir más o menos, ni enseñen un pecho, ni cosas de ese estilo. Bueno, pues nada, seguiremos de cerca también este nuevo drama de la sociedad española. Desde aquí, todo nuestro ánimo a nuestro podcast hermano llamado Cruza la Pasarela. Desde aquí os mandamos todos los saludos del mundo, mucho ánimo a tope con vuestro reencuentro con el programa de moda. Y bueno, espero que la gente ya se empiece a relajar un poquito más con el fútbol y Operación Triunfo y nos centremos en lo que de verdad importa, la televisión y el deporte, que creo que es pues Joder, menos mal que vuelve la liga, por favor. lo que centra a la sociedad, efectivamente. A ver si vamos a meter liga, una Champions League a puerta cerrada, los jueves la UEFA esta o lo que sea ya, los viernes, todos los viernes el Trofeo Carranza, vamos a hacerlo todos los viernes, ¿vale? Y los lunes Sí, porque Cádiz está en fase 1. Y los lunes el Tour de Francia, ¿vale? Los lunes vamos a ir haciendo el Tour de Francia de lunes a lunes. Vamos de lunes a lunes y van haciendo una etapita. No, que el Tour de Francia es en septiembre.
A puerta Ahora cerrada también. podemos sí, Lo van a hacer en velódromos. a montaña cerrada. Lo van a hacer en velódromos y les van a poner ahí como saltitos y cosas. Madre mía, va a ser Sí. precioso. Va a ser Ojo, precioso. me estoy emocionando solo de pensarlo. O que de repente les lleven todos al Sanadú, que al final es una montaña que pueden Eso subir es para verdad. arriba y venga, todos para arriba y Eso para es abajo todo el rato. Pero con nieve, para darle alegría. Joder. Es que, ¿por qué no ideamos cosas? ¿Por qué Sí, no nos o sea, volvemos entrepreneurs? pues, ¿por qué no? Porque no sabríamos conectarnos a un sandbox. Claro, En pero fin, porque nos cuesta mantener, centrarnos en algo, Mario. O sea, es verdad. que llevemos 3 años y medio con este podcast es un Mm. puto milagro. O sea, eso es Sí, así. sí, sí. Dentro de nada. Bueno, mira, fíjate, dentro de nada he hecho el gesto de taparme con el codo para los que lo vean en YouTube, Sí. que disfruten. Además lo he hecho mal porque casi le di un puñetazo al micrófono. Bueno, he hecho un dab. Bueno, lo que iba. Bueno, no sé a lo que iba. Ah, que dentro de poco tendremos que celebrar, porque fue más o menos julio-agosto, ¿no? Cuando hicimos nuestro primer encuentro podcastil, cuando hicimos un año de. O cuando es nuestro. No sé Agosto cómo se 2000 llama. Agosto Aniversario. 2016. En julio tuvimos la reunión, aquella cumbre en Valencia. Sí. Hoy no podríamos tenerla porque no me hubiera podido mover de provincia. Lo que ya se llama la cumbre del Mediterráneo. Correcto. Y en agosto empezamos a grabar. Me acuerdo cuando estaban intentando investir a Mariano. Cuando de apretaba la presidente. calor, ¿no? Apretaba la calor. Apretaba la calor en tu sofá, sí, concretamente. Tus Del que no me sofales. pude despegar, salvo con Típico sofá de espátula. velcro. Típico sofá de velcro muy bonito valenciano, Ah. que es lo que se lleva allí. Bueno, pues nada, amigos. Hasta aquí el episodio 113. Agarra. Bueno, y todas esas cosas que se dicen después. con la rima. Podremos hacer fiesta aniversario porque no creo que vengan más de 20 personas. Entonces eso Efectivamente. creo que se puede. Igual grabamos el episodio número 100, ¿eh? Ahí lo dejo. Episodio número 113 Con terminado. público. Con público. Alquilaremos el Teatro del Rey León, que seguramente lo pongan a buen precio, como no lo van a Sí, usar. podemos usar la mitad y la otra mitad para otro podcast. Claro, efectivamente, efectivamente. Se lo diremos a nuestro promotor David Mulé que lo mueva. Vamos a despedirnos hasta el próximo episodio, que será el 114, siguiendo la coherencia habitual de nuestros números y siguiendo, bueno, pues el sistema métrico decimal, que es el que nos gusta seguir, aunque bueno, hay otros que también en las sombras se están imponiendo bastante ahora mismo. Nos vemos en el 114, disfrutad del confinamiento todo lo que podáis. Stop Sistema Métrico Decimal es el nuevo grupo de Telegram, creo. Yo no quiero decir nada, ahí lo dejo, para los que quieran unirse. Vamos a... hay que ir pensándolo, Nos vemos en el 114, amigos, voy a mirar a cámara para hablaros a vosotros. Y nada, que seáis muy felices, intentad disfrutar, cuidado con la vuelta al trabajo, cuidaros, mascarillas, guantes, lavaros bien las manos y otras partes del cuerpo que también son muy necesarias. Eso es. Nos vemos dentro de poco. Hala, hasta luego. Pesetes. Alrighty. A ver, voy a darle a en broadcast.